Ok, buenas noches. Bueno, muchas gracias por tomarse ese tiempo para ampliar un poco más nuestras experiencias más que conocimientos sobre este proceso tan importante que es la limpieza y desinfección de nuestras unidades de salud. Como dijo el doctor, si bien es cierto, sí hablamos sobre los ambientes hospitalarios, de todos los ambientes que hay, no solamente de clínicas, hospitales, sino este hace como un énfasis en todo lo que es salud. Entonces, como verán en mi presentación, dice limpieza y desinfección de ambientes hospitalarios. La dicen habló un poco de las superficies. ¿Por qué yo ya hablo de un ambiente? Porque ya tenemos una clasificación de lo que son las áreas, que es sumamente importante clasificar las áreas que son críticas, semicríticas, las no críticas, porque esto más adelante nos va a ayudar a nosotros poder programar una frecuencia de las limpiezas y desinfecciones, y no solamente la frecuencia, sino también el proceso o los pasos que vamos a realizar con esto. Entonces, para nosotros realizar un proceso, un procedimiento o un protocolo de cómo vamos a limpiar y desinfectar nuestras áreas, primerito las vamos a clasificar. Esta clasificación es estándar. La CDC, que es el Centro de Control de Infecciones, nos estandariza en clasificación de áreas críticas, semicríticas y no críticas. Y así como clasificamos las áreas, como dijo la Licen también, por el nivel de riesgo, cuando hablamos del nivel de riesgo, es el nivel de riesgo de contaminación. ¿Ok? Entonces, estandarizaron estas tres clasificaciones para nosotros más adelante también poder clasificar las superficies. Entonces, bienvenidos todos. No me presenté, soy Cecilia Anzules y es un gusto estar aquí con ustedes. Para eso hablemos una pequeña introducción. La infección hospitalaria constituye un tema relevante en la actualidad por la frecuencia en la que se da, por la gravedad y la percusión económica. A esto le sumamos en la repercusión económica la larga estancia hospitalaria que tendría un paciente si logra contraer una infección asociada a la atención de salud. Recordemos que las infecciones que se asocian a la atención de salud hoy en día, llamadas IAS, eh, generan un alto costo a la economía, no solamente de un hospital, sino también del país. Y esta infección que se asocia a la salud, el paciente no la tenía cuando ingresa a hospitalizarse y posiblemente egrese ya con esta enfermedad si es que no se presenta en el área hospitalaria. Y bueno, estas infecciones y esta repercusión económica, esta gravedad viene determinada por tres agentes principales, que es el huésped, que puede ser uno de nuestros pacientes o también podemos ser nosotros, el agente patógeno, que puede ser una bacteria, un virus, un hongo que el paciente contrae y el propio ambiente hospitalario. Entonces necesitamos que esté propicio todas esas cosas para poder hablar de eh, no para poder hablar, sino que el germen es muy virulento y las condiciones ambientales son beneficiarias. Y ahí sí nuestra institución será un preferente para estas infecciones, ¿no? La Licen hizo una presentación sobre los días que duran ciertos microorganismos en el ambiente. Esto es similar a lo que presentó la Licen. Entonces aquí podemos ver que el principal transporte de las infecciones, el principal transporte de las bacterias, el principal transporte de cualquier microorganismo son nuestras manos. Puede ser no solamente las manos del personal de salud, sino también la de los familiares. Entonces, como podemos ver aquí, tenemos bacterias, tenemos hongos y bueno, también tenemos virus. Entonces, es importante tener conocimiento que podemos tener
microorganismos que pueden durar hasta 30 meses en una superficie hospitalaria, como es la Klebsiella spp, el Staphylococcus aureus, que puede estar 7 días y hasta 7 meses, la Candida albicans, que es un hongo que generalmente se presenta en pacientes que han estado con larga estancia hospitalaria y sobre todo un cambio de antibióticos o mucha antibiótico-terapia durante su estadía hospitalaria, es propicio que haya una Candida albicans, pero que esto también se quede en las superficies hospitalarias y se pueda transmitir de un paciente a otro paciente. Entonces, la tuberculosis puede estar desde un día hasta 4 meses. La E. coli, que es propia de nuestra flora intestinal, pero que también se puede volver patógena de 5 días a 16 meses. Entonces, ese fue como que un pequeño énfasis en esto, de la preocupación de la superficie. Ahora, clasificamos áreas, ahora clasifiquemos superficies. Entonces, para la clasificación de superficies hospitalarias tenemos dos, las de contacto frecuente con las manos y la de contacto poco frecuente de las manos. Cuando hablamos de contacto frecuente de las manos, todo lo que es de alto contacto, todo lo que ustedes vean en una habitación, en un consultorio, en un centro de procedimientos, todo lo que tenga alto contacto con manos. Y entre esto tenemos perillos de las puertas, barandas de las camas, los interruptores, los controles de los televisores, los controles de los aires acondicionados. eh, las paredes que están en la parte baja de la habitación, el baño, los dispensadores de alcohol gel, los dispensadores de jabón, las llaves de los grifos, los bordes de las cortinas. Entonces, todas estas superficies son de alto o de contacto frecuente de manos. Y estas deben ser limpiadas y desinfectadas con más frecuencias que las superficies que tienen un contacto mínimo con las manos. ¿Y cuáles son estas? Es la otra parte de la clasificación: los techos, paredes altas y pisos. Estos requieren una limpieza y una desinfección de manera periódica, por razones necesarias, es decir, cuando hay salpicaduras, cuando hay suciedad visible, cuando, y cuando el paciente es dado de alta. Entonces ahí hablamos de una desinfección terminal. Y también esto, también cuando un paciente tiene larga estancia hospitalaria, también es factible hacer una desinfección de las áreas de poco contacto de las manos. No sé si me escuchan, si estoy bien. Sí, todo bien. Sí, 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 le estamos. ¿Hasta allí ustedes tienen alguna pregunta? No, por mi parte no. Recordemos que ya hemos clasificado áreas y ahora clasificamos superficies. Ok, ahora entremos un poco más en contexto, que es lo que todos queremos también conocer: limpieza y desinfección y las técnicas. Entonces, como ya logramos hacer una clasificación de las áreas y las superficies, y suena repetitivo, es importante porque así es como yo voy a determinar qué tipo de desinfección voy a hacer. Entonces, como ven en la gráfica, yo tengo dos tipos de desinfecciones. Y no habla de limpieza y desinfección porque ya les voy a explicar por qué. Entonces, la primera es una desinfección concurrente. ¿Cuándo hacemos una desinfección concurrente? Cuando mi paciente se mantiene hospitalizado y yo voy a limpiar diariamente el ambiente de mi paciente, las superficies en donde se encuentra. ¿Cómo lo haré? En una desinfección de un solo paso. ¿De qué hablo de una desinfección de un solo paso? Esta desinfección, hay desinfectantes que ustedes pueden utilizar para limpieza y desinfección. Uno de ellos es el monopersulfato de potasio. Esta función no la podríamos realizar con un amonio cuaternario.
Ya, uno de los únicos desinfectantes y que ya veremos en las otras clases, la clasificación de desinfectantes es el monopersulfato de potasio, muy conocido en el mercado como el Virco. Este desinfectante me va a servir para yo hacerle una desinfección de un solo paso. ¿Qué quiere decir? Voy a coger un limpión, lo voy a humedecer de mi desinfectante previamente preparado y voy a pasar a todas las superficies de alto contacto, que incluye las barandas de la cama de mi paciente, los veladores, la mesa de comida, los interruptores, los dispensadores de alcohol y el baño del paciente. Ese siempre se va a hacer en una desinfección concurrente. ¿Qué dice aquí? Contacto frecuente de manos. Entonces, ¿cada cuánto yo lo voy a hacer? ¿Cada cuánto es recomendable hacer una desinfección concurrente? Depende de mi área. Si yo tengo una área crítica, yo voy a hacer una desinfección concurrente 3 veces al día. ¿Ok? En el turno de la mañana, en el turno de la tarde y en el turno de la noche. Entonces, por eso es importante la clasificación del área. Lo que no pasa en esta otra clasificación. Entonces, ¿me cuentan si quedó claro lo de la desinfección concurrente para pasar a la desinfección, la limpieza y desinfección terminal? ¿Cuándo la vamos a hacer? ¿Cómo la vamos a hacer? ¿En qué frecuencia la vamos a hacer? Tenemos que hacer 3 veces al día, En sí, las áreas críticas. en las áreas críticas, considerando el área crítica, y pues siempre se debe hacer con monopersulfato de potasio. Ujú. Si es este el desinfectante que nosotros tenemos a elección. Pero bueno, Ahora, en el área semicrítica, que es donde vemos las áreas hospitalarias, o sea, las habitaciones de los pacientes, en esta la frecuencia de la desinfección concurrente sería 2 veces. Puede hacerse en la mañana, cuando el paciente entra a bañarse, y la otra sería en la noche, antes de que el paciente ya descanse, cuando preparan la cama del paciente, que el paciente se sienta cómodo, se puede pasar nuevamente, realizar una desinfección de un solo paso. Y bueno, y en las áreas no críticas, que estas también se consideran, el área de servicio al cliente, los ascensores, los pasillos, las escaleras. Estas son consideradas áreas no críticas. En estas se puede realizar una vez al día. Entonces, una vez que ya tenemos clara la desinfección concurrente, pasemos a la limpieza y desinfección terminal. Ah, y una cosa que me olvidaba de decirles, este tipo de desinfecciones no aplica al área de quirófano, porque en quirófano puede ser que yo en la mañana tenga 3 cirugías, entonces no voy a hacer una en la mañana. Las desinfecciones concurrentes en los quirófanos y dependiendo del grado de la cirugía, de la contaminación de la cirugía, debería realizarse después de cada cirugía y si es que es una cirugía contaminada, debería realizarse una desinfección terminal. Eh, es importante también, por eso, nosotros realizar los protocolos de nuestras instituciones, porque hay ciertas áreas que no aplican el mismo proceso de limpieza y desinfección, así sea un área crítica. Entonces, ahora, el otro tipo es la limpieza y desinfección terminal. Terminal es una vez que mi paciente egresa por razones necesarias, una vez que mi paciente tiene una larga estancia hospitalaria, estuvo en aislamiento de contacto. Entonces yo ahí puedo hacer un énfasis, puedo entrar a realizar una desinfección terminal siempre y cuando las condiciones del paciente permitan. En el área de terapia intensiva, las desinfecciones terminales, cuando es un paciente de larga estancia, se lo coloca al paciente en los montacargas, no sé, creo que son. Entonces, se trasladan al paciente mientras se realiza la limpieza y desinfección. ¿Y por qué? Porque esta desinfección es un poco más larga. Si la desinfección concurrente o de un solo paso, yo
limpié el área en 15 minutos, mi área ya estuvo desinfectada. En la desinfección terminal no pasa igual. ¿Por qué? Porque aquí yo voy a hacer una desinfección en 2 pasos y para ciertas personas conocida en 3 pasos. ¿Por qué? 2 pasos porque yo voy a hacer limpieza y desinfección. Es decir, yo voy a utilizar un detergente o un jabón y voy a utilizar un desinfectante en 3 pasos. ¿Por qué? Porque yo voy a utilizar un detergente o un jabón, voy a aclarar y luego voy a desinfectar. Entonces, a la final es lo mismo porque después de un proceso de limpieza, es algo que todos debemos recordar, siempre hay que aclarar y aclarar no es más que enjuagar, que retirar el jabón o el detergente que estemos utilizando. Más adelante vamos a ver una gráfica muy interesante de cómo funciona el jabón y por qué es necesario aclarar. Entonces, hacemos en 2 pasos. La limpieza con mi detergente, el aclarado y luego la desinfección. ¿Y cómo hacemos o qué áreas vamos, no qué áreas, a qué superficies vamos a hacer? Aquí vamos a hacer contacto frecuente de manos y poco frecuente de manos. Es decir, que vamos a limpiar toda la habitación, techos, paredes, piso, baños, techo, paredes y piso del baño y todas las superficies de alto contacto. Si en esa habitación hay anaqueles, anaqueles, si en esa habitación hay ropero, el ropero, todo lo que exista dentro de la habitación. Entonces, ¿cuál es la frecuencia? En las áreas críticas, la desinfección terminal se hace una vez egresado el paciente, una vez que el paciente tiene larga estancia hospitalaria. eh, y también es importante de ciertas áreas realizar una limpieza y desinfección terminal final. Eso quiere decir que se va a hacer toda el área, incluyendo la estación de enfermería, todos los coches, los cuartos donde está la lencería, todo, todo. Esta está recomendada realizarla en las áreas no críticas una vez al mes, ¿ya? Y en las áreas críticas una vez por semana. Entonces, en el área crítica de la terapia intensiva, se realiza todo, generalmente se tiene ya destinado un sábado. En quirófano, los sábados se realiza desinfección terminal de todo el quirófano. Esa es una vez por semana. En la terapia intensiva se realiza desinfección terminal de toda el área una vez al domingo. Entonces, esto depende siempre de la organización de cada centro de salud, de cada hospital o de cada área. Bueno, ¿y cómo lo vamos a hacer? ¿Cómo hacemos? Esta es sumamente importante. Ya sabemos que ya tenemos nuestra frecuencia, ya sabemos cuál es el tipo de desinfección o de limpieza y desinfección que vamos a realizar, pero ¿cómo lo vamos a hacer? Primerito, vamos siempre a utilizar una técnica de doble balde. Y cuando hablamos de técnica de doble balde, es que yo voy a tener 2 recipientes, uno con mi detergente y el otro con agua. ¿Por qué voy a tener uno con detergente y otro con agua? Porque mi limpión yo lo voy a doblar en 4 partes y este va a tener 8 partes para yo limpiar superficies o para yo limpiar paredes o para yo limpiar el área que vaya a limpiar. Entonces, ¿qué pasa? Paso y giro por el otro lado mi limpión, paso y giro por el otro lado mi limpión y ocupé mis 8 lados del limpión. Entonces ya no puedo volver a pasar ese limpión, volverlo a doblar en 4 partes y volverlo a pasar. No, lo que yo voy a hacer es que mi limpión no lo voy a sumergir tampoco en mi detergente porque lo voy a ensuciar. Lo que voy a hacer con mi limpión es que voy a ir a mi... a mi otra tina con agüita y yo lo voy a sumergir y lo voy a restregar y lo voy a torcer y lo voy a volver a meter al detergente enzimático o al detergente que esté utilizando. Entonces ahí puedo volver a utilizar mis ocho partes en las siguientes superficies que yo limpie.
Acción mecánica, importante, ya vamos a ver adelante la acción mecánica, pero recuerden que si no hay acción mecánica, yo no puedo hablar de limpieza y desinfección. Y por acá tenemos que en reglas generales, la habitación es el área limpia de la unidad del paciente y el baño es considerado el área sucia porque allí se realizan las eliminaciones discretas. Entonces, de la estación de enfermería o del piso, el área limpia podría ser las estaciones y los pasillos y el área más sucia va a ser el lavachatas. La limpieza se debe comenzar por las áreas limpias y por último terminar las áreas sucias, desde las más altas a las más bajas. Estos son principios de limpieza y desinfección, de arriba hacia abajo, iniciando por los techos, paredes y puertas. Recuerden que cuando hablamos de lo más limpio, lo más sucio, ¿cuáles creen ustedes que en una habitación es el área más limpia? No se duerma. ¿Alguien por allí? La que está en menos contacto con el paciente. El menos contacto con las manos. En este caso, recuerden que no solamente es el paciente, sino también puede ser el personal, entonces el familiar también. Entonces, las de menos contacto con las manos sería el techo, ¿no? Entonces, comenzamos de arriba hacia abajo, de adentro hacia afuera. Cuando están limpiando las paredes, los chicos de limpieza generalmente comienzan desde la mitad y van hasta la puerta. Desde la mitad y van hacia la puerta. De lo limpio hacia lo sucio. Quiere decir que primero van a limpiar donde está mi paciente y luego van a limpiar el baño, que sería lo más contaminado. Del centro a la periferia, y esto se realiza cuando son superficies sumamente grandes, ahí comienzan desde el centro hacia la periferia. Y imagínense en que esto de limpieza y desinfección estas pequeñas generalidades de la limpieza y desinfección abordan todo, porque cuando nosotros vamos a canalizar una vía o cuando nosotros vamos a colocar una inyección, ¿qué hacemos? Vamos desde el centro hacia la periferia limpiando, ¿no? Si vamos a curar una herida, vamos desde el centro de la herida hacia afuera, desde lo más limpio hacia lo más sucio. Entonces son generalidades de limpieza y desinfección. Entonces dice lavar las superficies de arriba hacia abajo para que la suciedad caiga al suelo y sea lo último en recoger. Y como dijo la Licen en su presentación, no se utilizarán métodos en seco para eliminar el polvo. ¿Y cuando hablamos de métodos en seco? Cuando barremos. Está prohibido el uso de las escobas en el área hospitalaria. El uso de escobas en la única área donde se pueden utilizar es en los parqueaderos. En los parqueaderos sí pueden barrer, pero dentro del área hospitalaria no deben utilizar escobas. Solamente métodos en seco, que es la mopa. Una mopa húmeda, perdón, no métodos en seco, sino húmedos. Una mopa húmeda y ahí con eso barren. Entonces aquí tenemos técnicas de arrastre, técnica de zigzag y técnica de 8. Cuando hablamos de la técnica de arrastre, cuando comenzamos, por ejemplo, se me ocurre, comenzamos del techo, ¿no? Con una mopa. Entonces vamos hasta el final, pero yo nunca regreso. Giro y voy otra vez hasta el final. Giro y voy haciendo esto. Entonces, es la técnica de arrastre. La técnica de zigzag es la que se utiliza cuando, por ejemplo, donde yo estoy hay cosas empotradas y que yo no puedo mover algún equipo biomédico, puede ser. Entonces, yo no puedo mover mi equipo biomédico o puede ser que sea una estantería, un ropero, lo que pueda haber dentro de una habitación. Entonces, yo ahí hago técnica del zigzag, que quiere decir que voy girando alrededor de donde esté. Y la técnica de 8, que es la que generalmente utilizan los compañeros de limpieza, que es la que va, viene, va, viene, va, viene y van haciendo como un 8. Entonces, esas son las técnicas y no solamente en piso, estas técnicas también sirven para las superficies. La que comúnmente se utiliza más es la de arrastre. Entonces, inician del colchón, van hasta el final del colchón, otra vez regresan y así, ocupando los lados diferentes como les expliqué de los limpiones.
¿Con qué lo hacemos? Ya sabemos cómo lo vamos a hacer, pero ¿con qué lo vamos a hacer? Para que exista la limpieza y la desinfección, nosotros necesitamos cuatro mecanismos. Primero va a ser la temperatura. Hay detergentes y hay desinfectantes que tenemos que tener agua a temperatura. Entonces, le va a ver y de acuerdo a la ficha técnica, les van a pedir que tengan agua tibia, que sea con agua fría. Entonces, hay ciertas fichas que sí piden, o hay ciertos desinfectantes o detergentes que sí van a pedir agua tibia, agua fría, agua caliente, entonces para poder realizar la limpieza. Entonces, eso también vamos a ver en el siguiente, en la siguiente clase. Ya, el químico. Entonces, mi químico, y bueno, ustedes en algún momento les han de decir, no, no necesitas un detergente enzimático para realizar una limpieza y desinfección, pero realmente el único detergente que puede acabar y destruir a un microorganismo sí es el detergente enzimático. ¿Por qué? Porque un detergente enzimático, como su nombre lo dice, enzimático, tiene hasta 5 tipos de enzima, pero nosotros mínimo vamos a necesitar tres importantes, que es la lipasa, que destruye la grasa, la amilasa, que destruye los carbohidratos, y la proteasa, que destruye las proteínas. Y recordemos que un microorganismo necesita grasa, necesita carbohidrato y necesita proteínas para sobrevivir. O simplemente utilizamos un detergente con pH neutro, que también nos ayuda a realizar el proceso de limpieza, pero sin embargo no es tan efectivo como un detergente enzimático. El detergente enzimático, una vez colocada en la superficie, este comienza yo no sé si ustedes han tenido la oportunidad de ver cuando colocan en detergente enzimático un equipo de puntos, un equipo de curación. Entonces, ¿qué hace el detergente enzimático? Va haciendo que la sangre y todos los residuos que están comiencen a subir a las superficies. ¿Por qué? Porque los ayuda a desprender. Bueno, y el desinfectante de superficies, que puede ser de nivel medio y de nivel bajo. Sí, señoritas. Creo que todas son mujeres, ¿no? Sí, los desinfectantes también se clasifican en medios, en bajos y en nivel alto. Aquí, si ven, no está el de nivel alto. ¿Por qué? Porque estamos hablando de superficies. Y el desinfectante de alto nivel lo utilizamos para desinfecciones de alto nivel, o sea, en equipos biomédicos, como son los endoscopios, ¿ya? Entonces, como estamos hablando de superficies, la Lisen me parece que en la otra clase va a hablar de las desinfecciones de alto nivel o las desinfecciones DAN. Y bueno, la mecánica que ya hablamos atrás, que es la mecánica de arrastre, la mecánica de zigzag o la mecánica de 8. O simplemente la mecánica de restregar. Tenemos que restregar para poder realizar una limpieza y una desinfección. Pero también necesitamos otras cosas como son los paños exclusivos. ¿Y por qué hablo de paños exclusivos? Hay alta evidencia científica en la que nos dice que no podemos colocar el detergente con el mismo paño o con el mismo limpio, el detergente y el desinfectante. O yo no puedo colocar el detergente con el mismo limpión y con ese mismo enjuagar. Entonces deberían ser exclusivos. Hay una nomenclatura por color a nivel internacional que nos indica que podemos usar un limpión de microfibra color verde para colocar el detergente, un paño o un limpión de microfibra azul para enjuagar y un rojo para desinfectar. Entonces, esto también depende del lugar, de la organización, nuevamente repito, del protocolo que se tenga en nuestra institución, pero sería bueno que sí realizáramos la diferencia. Si tenemos todos del mismo color, yo recomendaría que podrían colocar una cintita y colocar el número 1,
que significa detergente, 2, agua y 3, desinfectante, para que así no se cruce el uno con otro. Les voy a contar una anécdota. Em, Resulta que nosotros hicimos una desinfección terminal final de un área, la cerramos, hicimos una desinfección. Entonces, yo tengo un método que ya vamos a hablar adelante de verificación de la limpieza, si es óptima o no. Entonces, cuando yo paso un previo para ver cómo estaban las superficies, me sale un nivel regular, sucio, sí, está sucio, pero después del proceso yo voy y realizo nuevamente la comprobación y el nivel era doble. Y yo, oh, ¿y ahora qué pasó? O sea, ¿qué pasó? ¿Por qué no está limpio? Y ok, adivinen qué fue lo que pasó. El personal, con el mismo paño que colocó el detergente, enjuagó y con el mismo paño puso el desinfectante. ¿Qué pasó? Una contaminación cruzada del área. No se limpió, se ensució. Entonces, por eso es importante tener paños exclusivos. De las mopas, mopas exclusivas también, porque con el mismo que limpian el techo y las paredes, que son el área menos sucia del paciente, no vamos a limpiar el baño. Y luego con esa misma mopa vamos a limpiar otra vez los techos y paredes. Entonces sí hay que tener exclusividad de los paños y de las mopas y es muy importante y existe evidencia científica que debería realizarse con cada limpión y con cada mopa, cada cosa, cada proceso. Y el tiempo, es importante el tiempo. ¿Por qué es importante el tiempo? Porque yo tengo que esperar que mi detergente, que mi desinfectante sea óptimo. Y eso es esperando. Dicen que los detergentes enzimáticos hoy por hoy y por la necesidad de que las habitaciones se desinfecten, limpien y desinfecten rápido, el tiempo mínimo de espera es de 15 minutos. Colocamos el detergente enzimático, esperamos que esto haga efecto, que comience a desprender la suciedad y luego enjuago. Entonces el enjuague siempre tienen que hacerlo bien, esto no lo vamos a poner un tiempo, sino que tienen que estar las superficies libres de detergente para poder colocar el desinfectante. Recuerden que si el área no está limpia, no puede ser desinfectada. Y esto siempre nos vamos a guiar con las fichas técnicas. Es importante siempre leer las fichas técnicas de los químicos que vayamos a utilizar, porque ahí nos van a indicar el tiempo, las diluciones, todo de los desinfectantes que utilicemos o los detergentes que utilicemos. Entonces, si tienen alguna duda por ahí me comentan, sino para pasar a la siguiente diapositiva. Bueno, lo daré como un no tienen dudas. Entonces, esta era la ilustración que yo que les quería mostrar y que me gusta mucho tener en mis presentaciones. Como ven aquí, este es un virus, ¿no? Tiene sus astas, tiene su glicoproteínas, tiene su membrana grasosa y otras proteínas, ¿no? Las glicoproteínas son estas espigas que tienen aquí que ayudan al virus a entrar a las células. Entonces dice coronavirus tiene una membrana de moléculas oleosas, de lípidos que está repletas de proteínas y ayudan al virus a infectar las células. Entonces, como les decía, el virus necesita carbohidratos, necesita proteínas y necesita grasa para mantenerse, para en medio tener su material genético, que es lo que permite la contaminación de otros pacientes. Entonces, por acá tenemos una molécula del jabón. Estas son las pequeñas burbujitas que a veces vemos y hay unas que son tan pequeñas que al microscopio las podríamos ver. Entonces, una molécula de jabón tiene una estructura híbrida, o sea, tiene una estructura doble. En este caso, las moléculas de jabón tienen una cabeza hidrofílica que se adhiere al agua y una cola hidrofóbica, o sea, que le teme al agua y que se adhiere al aceite y a la grasa. ¿Cómo funciona? ¿Cómo funciona el jabón? Y en muchas, ustedes pueden buscar la bibliografía, ustedes van a encontrar como el secreto del jabón.
Cuando las colas hidrofóbicas de las moléculas del jabón se adhieren a los lípidos de la membrana, la abren. Entonces, mi parte que es soluble, digamos así, soluble en grasa, va a destruir esta parte, la va a abrir, que es la membrana que tenía el material genético dentro de mi virus. Entonces, una vez que la destruyen, la burbuja la encierra y se hace estas micelas. Son las micelas, ya es una burbuja formada. Y la arrastran. ¿Y saben cómo la arrastran y por qué es la necesidad de enjuagar? Porque como mi cabecita es soluble en agua, cuando yo enjuago esto se va. Por arrastre se va, entonces enjuago y lo voy arrastrando, ya sea con una mopa, ya sea cuando me lavo las manos. Entonces, recuerdan que en los tiempos de COVID decían que la única mejor mecanismo de defensa era lavarse las manos, entonces es por eso, porque cuando nos estamos haciendo fricción, hacemos espuma y enjuagamos el virus que está destruido, el agua se las lleva. Entonces, este es el secreto del jabón y por qué es tan importante realizar la limpieza previa a la desinfección. ¿Ustedes tienen una duda hasta allí, chicas? Por favor, coméntenme. No, está bien. Ok. Entonces, hemos hablado ya de las técnicas de arrastre, hemos hablado de la técnica que también es la limpieza, la técnica que también es la desinfección, el aclarado. Entonces hay otros tipos de técnicas de limpieza y desinfección que muchas de ustedes han escuchado, como es la técnica de limpieza con ozono, que no es más que colocar una máquina en un área y que emita ozono. Ya, la técnica de limpieza con vapor en seco también es igualito, una máquina que está emitiendo vapor. En tiempos de pandemia habían clínicas o instituciones de salud que contrataban, ¿cómo se llamaba esto? Ay, no recuerdo bien, no era higienización. Bueno, pero constaba en que iba un equipo y lo colocaban y este comenzaba a emitir vapores. Este vapor era amonio cuaternario generalmente y esa área tenía que quedarse cerrada hasta 4 horas y luego ellos se podían usar. Más o menos estas son las técnicas de limpieza que existen. Y la técnica de limpieza de ultrasonidos. Pero esta técnica de limpieza de ultrasonidos es la que se usa en quirófano para lavar o limpiar ciertos instrumentos que no se pueden esterilizar, de lo que tengo entendido. Perdón, me acabo de retroceder. Y también tenemos técnicas de desinfección, como es la técnica del peróxido de hidrógeno. Es este robot que está aquí, que está emitiendo, también emite rayos ultravioletas y a la vez está mandando peróxido. El peróxido no es más que el agua oxigenada que se envía el ambiente. Para realizar esta técnica, sí no se necesita que no haya pacientes y este robot está dando las vueltas por todo el área que ustedes coloquen y el tiempo que se estime necesario la programación en el área. ¿Ya? Y también tenemos la técnica de desinfección de alto nivel, que era lo que les decía antes, la desinfección DAN, que se va a hablar en otra clase. Entonces, una vez aquí, es importante que tomemos precauciones. ¿Y qué precauciones vamos a tomar? La preparación de diluciones. Siempre, siempre tomar en cuenta las cantidades exactas de cada fabricante descritas en las fichas técnicas, porque es importante. Yo hoy día yo conversaba con mi equipo de auxiliares que iban a realizar una desinfección terminal de un área y ellos me decían, generalmente se preparan los desinfectantes y los detergentes en 4 litros de agua, depende de la presentación que traigan. Y hay otros que dicen en 5 litros de agua. Entonces, estos pomos que vienen el alcohol, que vienen el agua, que viene agua estéril, estos pomos no tienen 4 litros, realmente tienen como 3.780 ml.
Y yo sí necesito tener una precisión en los litros que yo voy a preparar. Si mi ficha técnica dice 5 litros, yo necesito 5 litros de agua dura, que es el agua de grifo, para colocar los 50 gramos, qué sé yo, en este caso del monopersulfato. Entonces, yo les digo, ese pomo ya lo bien preparado, no le digo, no tiene eso 5 litros, me dicen, no, dicen, tiene 4 litros y medio, le digo, pero me dicen mejor, queda más concentrado, le digo, eso no es cierto, porque mi ficha técnica me indica que yo necesito 5 litros de agua para tener al 1%, o sea, mi concentración está al 1%. Me dice, y me dice, pero están 4 litros y medio, y es por eso. Entonces, ¿qué concentración yo voy a tener? Y aquí no vale una regla de tres. No, no, porque las concentraciones se deben de respetar. Y si la ficha técnica dice 5 litros, 5 litros de agua. Entonces, siempre, como les dije, verificar las fichas técnicas. Uso de productos y equipos de limpieza y desinfección ambiental. Nunca mezclar productos. Consultar a la unidad de infectología si es que cuentan con una de ellas, pero nunca mezclen un producto. Recuerden que un desinfectante inhibe a otro desinfectante. Yo no sé si ustedes han tenido o en los lugares donde ustedes trabajan exista riesgos de fluidos biológicos. Recuerden que en algún momento los riesgos de fluido biológico, en este caso sangre, tirábamos hipoclorito encima de la sangre o vertíamos servilletas y encima el hipoclorito, eso ya no se hace. ¿Y por qué no se hace? Porque la sangre inhibe el desinfectante y ya no me sirve de nada poner cloro allí. Yo tengo que hacer un proceso de limpieza y desinfección en el riego de fluidos biológicos, sobre todo en la sangre. Lo que tengo que hacer es, sí, colocar paños, retirar la sangre, que ya no quede visible, mandar esos pañitos a manejos de desechos, recordemos siempre, a los contaminados, y luego que yo ya realicé y retiré la sangre, recién allí yo voy a hacer una limpieza, o sea que voy a utilizar el detergente, voy a quitar mi detergente, voy a aclarar esa área y allí recién yo puedo utilizar el desinfectante, porque sin nivel el desinfectante y así como sin nivel no pueden utilizar monopersulfato y cloro. Me dijeron en alguna vez, es que queda más blanquito. No están haciendo nada, están inhibiendo los desinfectantes y no estoy logrando lo que yo quiero, desinfectar mi área. Y también es por eso que hay que aclarar el detergente, porque si no está aclarado el detergente y encima colocan el desinfectante, de nada sirve. Y por último, los equipos críticos y semicríticos requieren un procesamiento especializado. Sí, necesitan cumplir con las recomendaciones establecidas por el fabricante. Si el fabricante dice limpieza de alto nivel, limpieza de alto nivel. Si hablamos ya no de un equipo crítico, sino que hablamos de un equipo biomédico, si el fabricante dice solo alcohol, solo alcohol. Y generalmente eso pasa y hay ciertos equipos o bombas de infusiones que, por ejemplo, ya tienen un líquido que tiene la empresa para la limpieza y desinfección de estos equipos biomédicos o de estos equipos críticos. Bueno, hasta allí cuéntenme si ustedes tienen alguna duda o de pronto su lugar de trabajo tienen algo un poco abierto sobre lo que es la limpieza y desinfección. Lo conversamos un ratito antes de entrar al sistema de evaluación. ¿No? ¿Nadie? Bueno, entonces sigamos. Ahora, ¿cómo evaluamos? ¿Cómo sé yo que mi limpieza y desinfección fue óptimo? Entonces, tenemos 4 tipos de evaluaciones. Primero, yo debo observar el proceso de limpieza y desinfección, el que yo estandaricé, el que yo creé, el protocolo que está, el que me rige el CDC, el que me rige el Ministerio de Salud Pública, el que ustedes tengan entablado en su institución. Entonces, ¿qué va a hacer? Si primero dice que el personal va a entrar y va a observar todo el área, pues tiene que irlo haciendo. Entonces, para esto ustedes pueden tener un checklist de observación directa. Entonces, lo que está estandarizado en su institución, ustedes van a colocar primero el personal entra y verifica la habitación, check.
Entonces, segundo, el personal verifica qué es lo que va a utilizar o tiene todo su material o se coloca los EPP, depende de lo que ustedes tengan. Pero es una observación sobre el desempeño, cómo lo están haciendo. Luego tenemos evaluaciones visuales de la limpieza y desinfección completa, es decir, se terminó el proceso de limpieza y desinfección y ustedes entran y vigilan. Ok, está colocado y esto también es parte del proceso, ¿no? Tengo servilletas, tengo jabón, mi lavamanos está limpio, el piso no está con suciedad evidente, la cama está tendida, está libre de suciedad, no hay polvo. Entonces, esa es una visualización de la limpieza y desinfección una vez que el personal ya lo ha realizado, ¿no? También tengo un registro de observación, pues limpieza, entonces yo voy a ver completo el piso limpio, qué sé yo, el baño está con sello, todas las cosas que ustedes ya asignaron para su proceso. Y luego que existe un método de bioluminiscencia de ATP, que es el adenosín trisfosfato. El adenosín trisfosfato es más que podríamos decirlo así, son los microbios o los residuos de ATP que existen en una superficie, ¿ya? Entonces, con mi equipo que se llama luminómetro, yo con un hisopo, que ya vienen justamente, que son de las empresas que tienen los luminómetros, ya son exclusivos, vengo con mi hisopo, es un frasquito que viene dentro como de un tubo de ensayo, no es un frasquito, perdón, es un cotonete que viene dentro de un tubo de ensayo. Entonces ustedes sacan su hisopo y van a hisopar la superficie que ustedes tengan eh, de referencia a las que ustedes quieran supervisar. Van y pasan su hisopo. Lo pasan. Una vez que ya lo pasaron en esa superficie, lo meten en su tubo de ensayo y en la parte de arriba viene la luciferasa, es una enzima. Esta enzima, cuando se mezcla con el ATP, nos va a dar unidades relacionadas a la luz. ¿Qué quiere decir? Que nos va a indicar si hay presencia de materia orgánica o de residuos biológicos. Entonces la meten en un aparatito y este aparatito inmediatamente les va a dar un número. Puede ser que les diga que está dentro de un valor de 100, pero yo ya estandarizo y bueno, esta es una de las desventajas de utilizar la bioluminiscencia o los luminómetros. Es que ustedes pueden estandarizar guiados en que las áreas críticas se mantiene un nivel de 15 unidades relacionadas a la luz y en las áreas semicríticas ustedes pueden tener hasta 25 unidades relacionadas a la luz. Quiere decir que su aparatito les tiene que decir que el nivel de ATP, si es un área crítica, tiene que estar menos de 15 y que si es área semicrítica tiene que estar menos de 25. Si está sobre ese nivel, quiere decir que la superficie no fue bien limpia y no fue bien desinfectada, que es que el área no pasaría. ¿Y qué pasa después de que esto no pase el área? Pues tendrían que volver a realizar una limpieza y desinfección. Esto, el luminómetro no miente. Realmente una de las ventajas es que es 100% seguro. Ustedes lo pueden hacer allí mismo terminando el proceso y pueden decir, ¿saben qué? No pasa, es muy objetivo. Las desventajas es que sí es un poquito caro. Los, los luminómetros están más o menos como, y bueno, no tengo nada que declarar en cuanto a, a comprometerme con alguna empresa, pero más o menos un luminómetro sí está en entre 3,000 a $4,000, depende de la tecnología. Entonces, sí son bastantes caritos y a veces la tecnología va subiendo, entonces como que no es una ventaja comprar un luminómetro, pero es uno de los medidores de limpieza y desinfección más óptimos que hay. También hay marcadores fluorescentes. ¿Cómo funcionan los marcadores fluorescentes? Estos son unos marcadores que solo se pueden ver con luz ultravioleta. Entonces, usted pueden decir ir y rayar la pared. Ya, entonces dejar una marca, pared, la mesita
del paciente, la mesa de alimentos, donde se sirven los alimentos, ustedes dejan una raya. Entonces cada vez van y miren, ah, todavía sigue la marca, o no, o por último la marca está fluorescente total como la primera día que la dejaron. Entonces quiere decir que el proceso de limpieza y desinfección está siendo óptimo. Entonces, ¿cuáles son las ventajas? Es rápido, proporciona una sugerencia inmediata, no requiere una capacitación mínima, es muy objetivo y es posible la evaluación comparativa. Se puede decir, a ver, la vez anterior estaba más claro, esta vez está menos claro, quiere decir que limpiaron más. Entonces, y otra cosa es relativamente económico. Y por último tenemos el control bacteriológico, los cultivos ambientales. Estos se realizan con la ayuda del microbiólogo, va y no es más que hisopar un área, asimismo casi como el luminómetro, hisopa el área y lo llevan a cultivar. Entonces, lo malo de estos cultivos es que sí son sumamente caros para las instituciones y bueno, tendríamos que esperar más o menos hasta 48 horas, desde 48 horas hasta 5 días para tener un resultado, si es que hay crecimiento o no hay crecimiento bacteriano o de hongos o de cualquier microorganismo para saber que no está bien limpia esa área. Entonces, de los registros, siempre tenemos que tener el registro de limpieza y desinfección concurrente interminal, siempre. Y esto es una normativa del Ministerio de Salud Pública que les va a decir cuando van a pasar, cuando van a sacar el permiso de funcionamiento, les van a decir, por favor, me regalan sus registros de limpieza y desinfección y ustedes llevan su mega carpeta porque esto sí es una generación de papel terrible. El checklist de observación directa y el registro de observación, pues limpieza y desinfección. Sí, esto sirve para levantar indicadores. Y el registro automático del equipo. Me olvidaba de decirles que el luminómetro no les pueden engañar, no pueden decir, ah, me olvidé de esto. No, el luminómetro baja un documento en donde les da todos los resultados de las áreas hisopadas. Y el registro de control bacteriológico, que es el resultado de los cultivos que les dé laboratorio. Entonces, si ustedes quieren más información, está la bibliografía. Yo les recomiendo Mejores Prácticas, versión 2 de limpieza ambiental de los centros de atención. Este es del CDC. También están las mejores prácticas de limpieza y desinfección ambiental del ADESI de Argentina. Entonces, hemos culminado con la clase. No sé si de pronto alguien tiene una duda, por favor, es ahora en donde ustedes pueden despejar cualquier tipo de duda que tengan, tanto con la Elizabeth o conmigo, o cualquier tipo de duda que ustedes tengan en cuanto a la limpieza y desinfección de sus unidades de salud. Muchas gracias, Ceci, por su participación. Tenemos aquí una primera participación, María José Orbe. Por favor, parece que quiere participar. Entonces, le escuchamos. Active nomás su micrófono para que la licenciada le responda. Buenas noches, gracias. Una consulta, Licen. En el caso de la evaluación, ¿cuál nos recomendaría que es como que el más adecuado? Lo que pasa es que forma parte del Comité de Control de Infecciones y tengo esta duda porque hemos venido haciendo controles microbiológicos, pero definitivamente son muy, ¿cómo le puedo decir? No son tan objetivos, debido a que solamente nos sale si está positivo o negativo, pero no nos sale, por ejemplo, la carga bacteriana, porque para ello nos piden que tenemos que tener unos medios de cultivos más específicos y también que el personal de microbiología no está apto para realizar ese tipo de estudios, sino que tendríamos que realizar este tipo de controles con una empresa que esté ya en esta situación. Entonces, mientras tanto, mientras se llega a la situación de esta cotización con alguna empresa,
nosotros queremos saber de qué manera podemos evaluar la limpieza y la desinfección de las diferentes áreas. No sé si usted nos puede recomendar, según su experiencia, cuál es el mejor, el luminómetro o los marcadores, no sé. Claro, Licen, verá, de los cultivos ambientales, como les decía, una de las desventajas es que son bastante caros y si efectivamente tendría que hacerlo un microbiólogo, porque es como que si hiciéramos un hemocultivo, tiene que cultivarse para nosotros saber cuáles son los campos totales de las bacterias que hay y cuál es el microorganismo que se está cultivando. Entonces, me imagino que lo que a ustedes le realizan solamente son los hisopados que creo que se cultivan en una caja Petri. Me imagino que es lo que están haciendo ahorita. El luminómetro, Exacto. el luminómetro lo que hace el ICE es eh, evaluar la eficacia de la limpieza y la desinfección. Quiere decir, en ese momento, esta área yo la hisopé y tiene un rango mayor, digamos que es un área crítica, yo tengo hasta 15 mis unidades relacionadas a la luz, pero resulta que tiene 20. En ese momento yo evalúo, estoy evaluando ahí, puedo evaluar con la persona que limpió, con el personal que quiera, y me está diciendo que no pasa. Yo en ese momento le digo, ¿sabes qué? La desinfección no pasó, la limpieza y desinfección no pasó, y en ese momento tienen que volver a realizar. Dicen, es muy efectivo porque realmente sí le indica a usted que la limpieza fue bien hecha. En la segunda limpieza, créame que los chicos van a realizar su proceso más cautelosos, lo van a hacer bien y le va a salir los parámetros hasta en cero. El luminómetro, yo realmente, y que yo manejo en nuestra institución, yo recomiendo un luminómetro. Es la única manera de saber si la limpieza y desinfección está bien. Ahora, de los cultivos ambientales que son caros, que no nos dan un resultado inmediato, lo que va a evaluar son las colonias, que haya colonias que yo tengan alguna parte de las colonias, pero por ejemplo, se me ocurre, yo tengo una colonia justamente donde está el foco, pero yo allí no hizo P, sino que hizo P al lado del foco. Entonces a mí me va a dar un cultivo negativo, pero es muy terrible llegar a dónde está la colonia realmente. Entonces, yo recomiendo el luminómetro de ATP para evaluar la limpieza y la desinfección. Listo, muchas gracias, Lice. Y otra consulta, verá, también estoy levantando lo que es un procedimiento y un protocolo. Bueno, nosotros tenemos como una terciarizadora, tenemos todo lo que es la situación de limpieza, pero como parte del comité y dentro de los estándares de la Joint Commission que Ujú, estamos queriendo acreditar, ujú. dentro de uno de los estándares está todo esto de limpieza y desinfección. Entonces, más o menos, ¿dónde me puedo guiar para un checklist de evaluación que sea, como le digo, ya aprobado? Porque en realidad he buscado información y sí es un poco complicado evaluar, uno que se adapte a nuestro medio. Entonces, no sé si tal vez usted dispone de algún tipo de información en qué me puedo basar o en dónde puedo encontrar algo que me pueda servir y que pueda adoptarlo para mi hospital. Usted necesita un checklist de LICEN para verificar cómo es el proceso de limpieza y desinfección. Exactamente. Un checklist para evaluar cómo está su PCI, que es su programa de control de infecciones. No, lo que es limpieza y desinfección. Dicen, la CDC, todo lo que sea control de infecciones, limpieza, el uso de desinfectantes, lo puede consultar con la CDC. En la CDC está casi todo, ahí le va a proporcionar cómo se debe en mi bibliografía, que el doctor ya les ha de pasar. Ahí está de los ambientes hospitalarios, la limpieza y desinfección de los ambientes hospitalarios. Allí está, pero listen, siempre el checklist usted tiene que hacerlo acorde a su institución, porque puede ser que en un hospital no diga, por ejemplo, no tienen dentro de la habitación un ropero, se me ocurre. No hay un lavamanos en esa habitación si no está en la entrada. Entonces, en el checklist le va a decir, limpia el lavamanos,
Entonces usted sí tiene que acomodarlo de acorde a su institución y también a cómo se ha venido haciendo el proceso de limpieza. Entonces, así es como se debería hacer el checklist. Pero en los documentos de la CDC, que es la CDC, que es el Centro de Control de Infecciones, usted va a encontrar una guía de cómo hacer su checklist de limpieza y desinfección. De ahí está estandarizado que primero hay que limpiar, luego a enjuagar y luego desinfectar, pero cómo va a iniciar, desde dónde va a comenzar, en qué momento va a limpiar los equipos biomédicos, eso sí, Licen, le recomiendo que usted lo haga acorde a su institución. ¿Usted trabaja, Licen, en hospital o centros de salud? Hospital Solca. En Solca. Ujú. Sí, como son instituciones bastante grandes, de la CDC le va a servir. Perfecto, muchísimas gracias. ¿Alguna otra dudita? Creo que ya estamos. No creo que hay preguntas. Bueno,